Os pido perdón por este ligero retraso, pero había otra actividad justo ahora en el María Victoria Atencia en la cual participaba nuestra codirectora, que es Violeta Niebla. Entonces está llegando y mientras os quería contar un poco por qué estamos aquí. Este festival nació hace 7 años con Paco Cumpián, que está aquí con nosotros, y María de García. Irreconciliable tiene la peculiaridad de haber nacido desde la poesía, desde los poetas. No es un festival que nace desde las instituciones, sino más bien un festival que nace desde la voz de los poetas que un día han dicho: queremos un festival de poesía en Málaga. Entonces, aquí está Violeta. Entonces, así nace Irreconciliable. Como veis, irreconciliado con la vida. Perdón. Y justo el año pasado, con Violeta pensamos, ¿por qué no lanzamos un premio de poesía? Y nos lanzamos y pensamos, ¿a quién se lo vamos a plantear? Pues a Banda Aparte, que sabemos que también les va la marcha y que realmente han confiado plenamente en el proyecto y también en la opinión del jurado, porque en el jurado no está formado ni por nosotras ni por la editorial. Entonces ha sido un jurado bastante irreconciliable. Totalmente, porque elegimos a 3 personas de 3 generaciones y eran 3 voces poéticas totalmente opuestas entre sí. Entonces estaba Rodrigo García Marina, que ha sido el ganador de la primera edición. Estaba Carmen Camacho, Carmen Camacho, y luego Piedad Bonet, que es otra generación, y otra apuesta poética totalmente distinta. Entonces se pondrán de acuerdo, y menos mal que estaba Pablo, menos mal, porque realmente no ha sido tan complicado. Al final fue un acto de conciliación, ¿no? Al final fue un acto de conciliación y muy bonito. Esto fue como seguir un partido de fútbol, ¿no? Sí. Supongo que los futboleros están ahí y esto era esperando el siguiente email a ver Sí, qué dicen. De repente el otro email era más kilométrico todavía, de repente otro email, una frase, bueno, venga, y era como, por favor, Venga, que sí. se pongan de acuerdo. Sí. Pero fueron como unos pocos, una tensión y... De hecho sería bonito, hacerlo público, porque es muy bonito ver cómo al final el libro de Pablo ha llegado a un consenso entre 3 voces totalmente distintas. Entonces, enhorabuena, ahora te lo podemos decir en directo, enhorabuena por lo que has conseguido con este libro, que realmente nos ha llegado a todo el mundo y evidentemente también a la editorial, al jurado, a la dirección, así que estamos muy orgullosos de que... Yo no me cansaré de agradecerlo. No, bueno, no hemos hecho nada, hemos sido Ya está, una cadena. exactamente una cadena y aquí estamos. Entonces, esa es la primera actividad de la 7ª edición, que no podría estar en mejores manos. Muchísimas gracias, chicos. Y nada, creo que podemos dar comienzo, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, quería, como ya ha dicho Pedro, pedir disculpas por este intercambio horario en las redes, pero sobre todo hacer algo bastante poco habitual en mí, es deciros básicamente que irreconciliado estoy yo con Pedro porque ha sido culpa suya que hayamos llegado tarde. Así que pediré perdón en su nombre porque él es el culpable de que hayamos llegado tarde. Perdón, Pablo, perdón al público. Y ya sabéis que si tenéis que mirar a alguien durante la tertulia, pero mal, es a él. Jesús es muy de contar mentiras piadosas. Cuenta la única vez que yo he llegado tarde en mi vida, pero no cuenta todas las veces que ha llegado él, que son muchas. Lo sabréis quienes conocéis a Jesús. Pero bueno, hay una buena razón, y esa buena razón hoy me permito adelantarla, y es que, como sabéis, la semana que viene seguimos con nuestro imperio de la poesía y vamos conquistando poco a poco más países. Y la semana que viene tenemos una visita desde Italia. Vienen Silvestro Neri, Lorenzo Cittadini y Simone Chivilò, pero ha llegado antes el libro que se presenta, que son los Cuadernos Mediterráneos, solo que ha llegado a donde no debía, porque yo vivo en el 31 de Ollerías y lo han mandado al 13, y en el 13 no querían a ese hijo, así que se ha vuelto a Seur y hemos acabado en un polígono peleándonos con Seur, pero hemos conseguido las pruebas, así que esta noche puedo no dormir y corregir el libro entero.
Así que espero que lo podáis ver la semana que viene. Dicho lo cual, presentamos a nuestro querido invitado, que también viene de lejos. No tenemos muy claro si venías al final desde París, desde Murcia, de Salamanca. Eres un hombre totalmente cosmopolita. Omnipresente y omnipotente. Desde París, sí. Desde París, pues eres la primera persona que viene de tan lejos, pero te van a superar los italianos porque además tú ahora has venido en un avión, ¿no? Sí, no tengo claro si realmente... Bueno, no tengo claro si realmente vengo de París porque las escasas horas de sueño me han hecho que el pasado se haya distorsionado y no tengo muy claro si vengo de Murcia, de Salamanca, cuál es mi procedencia. No te preocupes, lo importante es que estás aquí. Y paso a presentarte. Pablo Velasco, graduado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y máster en Estudios Literarios por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado Wallpaper, Ravenswood Books, editorial 2016. La revista La Galla Ciencia incluyó en su número 4 una selección de sus poemas. Actualmente reside en París, donde cursa el máster de Estudios Hispánicos e Hispanoamericanos de la Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Muy snob. Recientemente ha recibido, como ya comentaban Ángelo y Violeta, el segundo premio de poesía irreconciliable por su libro Patchwork. Así que aquí estamos para diseccionar a Pablo y para diseccionar su libro. Y si te parece bien, te lanzo la primera pregunta. Ya sabéis que las preguntas en cornucopia suelen ser comprometidas, así que no sé si sabías a lo que venías, pero la cuestión es que aquí estás. Más o menos, sí. Bueno, tú no lo sabes, pero tenemos un lazo en común, aparte de irreconciliables, y ese lazo, que es un pajarito de ojos claros, me ha archivado algunas cosas de tu vida. Entonces me comentó que tú eras un tipo bastante reacio a los concursos y a todas estas cosas de presentarse y de que lo premien y tal. Así que la primera pregunta es, ¿qué hace un poeta como tú ganando un concurso como este? Yo también me lo preguntaba. La verdad es que tengo cierta fobia a lo que es actos institucionales como este, pero la verdad es que yo creo que este festival, y desde luego por lo que tengo, o sea, por lo que sé y conozco, precisamente lo que hace es subvertir esta idea, ¿no?, de institucionalizar la poesía, sino todo lo contrario, ¿no? Darle una vuelta a esta idea oficial de poesía que nos quieren transmitir desde las cátedras universitarias o desde las instituciones. Y yo creo que el lema del festival es bastante, o sea, ejemplifica muy bien, ¿no?, este espíritu de poesía con punch, ¿no? Quizá por eso, por simpatía con esta premisa, ¿no?, de poesía, digamos, que desintegre, ¿no?, de alguna forma esta tradición pesada que nos han impuesto, ¿no?, de poesía como fenómeno de Ateneo, ¿no?, Ateneo apolillado, ¿no?, y quería buscar algo más fresco, y creo que de hecho la atmósfera que hay aquí hoy de broma y de juego me hace creer que estoy en lo cierto, ¿no?, y que he caído en buen sitio. Sí, prepárate porque hoy hemos venido dispuestos a jugar. Traemos incluso objetos fantásticos que irán saliendo por el camino y que ya veremos qué clase de cosas haces tú con ellos. Muy bien. Genial. Bueno, muy buenas tardes, Pablo. Tú mejor que nadie sabes que a los filólogos pues nos gusta más un diccionario que un tonto. Sí. No te las des de filólogo, que tú eres historiador, Jesús. Tú no tienes derecho a interrumpirme. O sea, si eso, hazlo cuando vaya por la cuarta Bueno, pregunta. el diccionario es un archivo histórico, ¿no? Al final, Sí. desde luego. Pero hay quien llega tarde. Bueno, pues tenemos, digamos, esa manía, algunos más que otros, ¿no? Hay quienes acudimos a fuentes fiables, hay otros que acuden a la fuente del sentido común, como es el caso de Pedro, el cual podrá contar luego su experiencia. Entonces, nos hemos permitido el lujo de buscar qué significa patchwork, naturalmente, para saber de qué hemos venido a hablar. Y según el diccionario, es un tejido hecho por la unión de pequeñas piezas de tejido cosidas por los bordes y entre sí. Con él se confeccionan colchas, tapices, alfombras, etc. Y bueno, la pregunta obvia ante el público aquí presente es que cómo tienen que entender ellos esta palabra aquí, en la portada. Sí, la verdad es que de partida es algo que puede generar disonancia, ¿no? Pero sin embargo no lo tiene. Y creo que la clave viene de la propia palabra texto, ¿no?
porque texto nos puede dar una idea de cómo la cultura se hilvana a través de tejidos, ¿no? Informes, y así la poesía como una práctica cultural más, o bueno, es particular dentro de estas prácticas culturales. También tiene esa morfología, ¿no? Caótica de tejido informe, pero a su vez también con un sentido, ¿no? y una especie de integración, ¿no? Y eso me permitía al mismo tiempo no solo estructurarlo todo, contenido y forma, sino al mismo tiempo poder llevarlo al terreno de las relaciones humanas, ¿no? Cómo funciona la memoria, cómo está mediatizada por toda la cantidad de información visual que recibimos, y incluso nuestra forma de emocionarnos, ¿no? Está mediatizada por toda la tecnología. Entonces quería traer esa idea artesanal que hay dentro del patchwork de tejido pieza a pieza, manual, y darle un giro, digamos, contemporáneo, en el sentido de cultura visual, un tejido más digital, ¿no? En ese sentido. Pero en realidad el trabajo literario se parece muy bien, se parece demasiado, desde mi punto de vista, a la labor textil. Ten cuidado con hablar de contenido y forma en cornucopia como dos cosas separadas, porque ciertas personas en el público se pueden molestar bastante y te pueden acribillar a la salida. Totalmente, sí. Recordamos además que todos los presentes estáis invitados a interrumpir, levantar la mano y preguntar, aportar lo que queráis. Levantáis la mano y os decimos, venga tú, dispara. Hay dos cosas que deseo mucho ahora mismo. La primera creo que es difícil, pero me siento la necesidad de decirles que me encantaría ver un patchwork de tu camisa con la camisa de Ángelo. Sería algo fantástico. Sería algo muy trendy. Sí, esa es difícil, pero creo que la segunda, si me la puedes conceder, y es conocer algo de ese patchwork, una pequeña muestra al menos. Sí, una pequeña muestra breve o una gran muestra, tú ya siéntete libre. Sí. Bueno, que quería empezar con el primer poema, una lectura breve que nos introduce en la atmósfera. Realmente el primer poema pertenece como una trilogía, primero un monólogo de una persona joven, ¿no? que se siente un poco depre y traza una relación entre los objetos que ve en su habitación y cómo puede de alguna forma obtener una imagen de su pasado, digamos, pero le pertenece a él ese pasado o realmente no. Y entonces a este poema le siguen otros dos, que uno es desde el punto de vista de un narrador frío que narra la escena desde fuera, por eso varío la persona, y luego un tercer poema que es una respuesta un poco más patética, en el sentido de más que sufre más dentro del poema y que trata de dar mostrar la herida de forma abierta, si es que eso se puede, dentro de la poesía. Y nada, voy a leer. Voy a modificar, perdona que me extienda, algunos anglicismos, sobre todo, para poder adaptar mejor la lectura oral. Y nada, voy. Algo centrifuga mi interior. No sé si mi estómago o la peonza japonesa que perdí a los 7 años. En mi habitación no hay bloques flotantes, ni atajos subterráneos como en Super Mario Bros. Me digo, voy a eliminar el fondo gris del cielo desde el borde de la cama. Me digo, voy a hundir el pensamiento nube en dunas de confeti y brillantina antes de que el mood me minimice, me disuelva como si mi cuerpo fuera una pastilla en las paredes de una boca ultravioleta. Voy a pensar un epitafio divertido en la bañera. Voy a escribirlo en fluorescente porque fracasé en el patio del colegio. Mi cuerpo reproduce en bucle movimientos de interfaz, como un mixtape de temas pasadísimos, como ese mix de orina y plástico en las cabinas de VC, como migajas de un snack, como bañeras llenándose de patitos de goma o piscinas de bola, donde niños sin cara detienen en un lapso la respiración. Partículas de polvo agonizando en la rugosidad del plástico. Puedo seguir, pero el poema es extensísimo. Tenéis que comprarlo ahora a la salida, así podéis terminar de leer el primer poema. Si no, no. No, es un patchwork, claramente, va por partes. Va por partes, sí. Me recuerda todo el tema del patchwork, y así relaciona un poquito más con Irreconciliables, a un experimento que hizo Miriam Reyes, que se
autopatchworkeó a sí misma, se podría llamar eso, porque metió en un programa suyo todos sus libros y cada día le iba saliendo pues un poema nuevo, pero con sus mismos versos. A veces había cosas chulas y a veces no. Pero el experimento es interesante. Bueno, te hago la siguiente pregunta. Hay quien entiende que en tu creación la sintaxis poética se ve condicionada por la gramática de las tecnologías, yendo, por lo tanto, más allá del mero aporte de contenido. ¿Te preocupa la posibilidad de concebir tu obra como una suerte de nueva vanguardia? Pregunta farragosa donde las haya, porque hablar de vanguardia requiere traer aquí una serie de tomos inmensos que creo que no cabrían aquí en este espacio, pero creo que más o menos intuyo que la pregunta va por cómo la sintaxis no obedece ya a una especie de función poética, sino más bien a una especie de función gramatical en la que se descomponen, digamos, los sintagmas. No sé si se me oye. Como si fuera un procesador de texto más que una persona, ¿no? Tecleando o escribiendo una lógica sintáctica más lírica, más humana, ¿no? Algo así. A mí me ha quedado claro que ante la depresión hay quien toma diazepam o asenta y tú escribes poesía. No es mala manera de combatirla, ¿eh? Me llama mucho la atención la manera en la que estructuras el poema, pero no una estructuración de forma, ya que Pedro no quería que habláramos de forma y fondo, pues vamos a hablar de forma y fondo, Pedro. Sí, por supuesto. No tanto por la estructuración de forma, digamos, una especie de estructura discursiva, sino por la manera que tienes de transmitir y de comprender el propio cuerpo humano, la propia humanidad, que es a partir de la tecnología. No me recuerdo autores como Montfort, etcétera, otros tantos, o modernos, etcétera, que hablan precisamente de la necesidad que tiene la sociedad de comprenderse a sí misma a través de metáforas. Antes el propio Pablo hablaba de que la cultura se hilvana, y eso viene precisamente del siglo XVII, XVIII, cuando la sastrería era una de las labores con más prestigio. Por eso la cultura, etcétera, como pasaba también con la oralidad, el debate, la argumentación, se hilaba. Por eso los argumentos están hilados, el discurso está bien cosido, etcétera. Pero curiosamente, lo que nos encontramos en la actualidad es que en la era tecnológica hay muy poca literatura que entienda la sociedad desde la tecnología. Y eso me llama mucho la atención de tu libro. A ver, ¿cuál es la intención exacta? Bueno, la intención es retomar una idea que yo extraigo de Benjamin, de Walter Benjamin, que es cómo la tecnología realmente modifica o no modifica o mediatiza de alguna forma la cognición. Y esto y aprovecho ya, bueno, no solo la cognición, sino matizo nuestra forma de emocionarnos, ¿no? Y ahí ya me meto en todas la pila de ensayos que se han podido escribir sobre capitalismo emocional o cualquier cosa de ese estilo. Por eso esa atmósfera general, digamos, de depresión, que mi padre aquí presente siempre me dice: oye, ¿por qué tu escritura es tan triste? Y yo, plagiando a Foster Wallace, le digo, no es que sea triste, es que es síntoma o es inherente a un sistema de producción en el que vivo. Y claro, no es eso, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente puedo transmitir o puedo yo lirizar una experiencia personal o incluso colectiva al modo de las vanguardias tradicionales, ¿no? Eso es casi más complicado. Entonces, por eso me interesaba quizá una vanguardia más aséptica, ¿no? Como puede ser la primera vanguardia cubista o la que lo que hace simplemente, pues fascinados por los fotogramas o por las imágenes del cine, lo que hace es lanzar flashazos, ¿no? Metáforas como imágenes muy rápidas, ¿no? Y por ahí tomaba un poco la idea. Luego vi que también se practicaba en la poesía actual, muchos poetas yanquis de la lit lo que hacen a veces es eso, ¿no? Y son imágenes frías y ahí tomo un poco, o sea, mezclo tradiciones, ¿no?
no es nada, desde luego no es nada original. Entonces, entiendes plenamente... No, ya estás perdido, Pablo. Estoy out, ¿no? Sí, estás en nuestra tela. Entonces, entiendes la poesía dentro de un marco social, quizá explícitamente economizado, excesivamente sistematizado, y en el que impera el frío humano. Es que aislar la escritura del sistema cultural en que se produce, la verdad es que es prácticamente imposible. Es casi similar a no sé, Dilo, la mentira. Sí, a la mentira, podría decir mentira, o no sé, se me ocurre simulacro, o se me ocurre a cualquier otra palabra de este tipo, ¿no? Que funciona bien. O sea que como titular, por lo pronto y para todas nuestras cuentas, las redes, todos los periódicos de tirada nacional e internacional, podemos decir que Pablo Velasco acusa a los poetas de ser actores. A ver, actores en tanto que muchas veces, y voy a entrar a saco ahora mismo, en el tema del debate de la poesía de internet, lo digo ya, porque muchas veces lo que se dice, ¿no? Los poetas de internet lo que hacen es practicar un simulacro que no es poesía, cogen elementos, digamos, que se consideran dentro de la cultura común o popular como poético, ¿no? Y lo vomitan, ¿no? Ahí directamente, y eso es falsa poesía, no es poesía como tal. Sin embargo, yo me pregunto si la poesía que practican los que, digamos, seguimos una tradición poética, no estamos haciendo un ejercicio de simulación todavía mayor, que es desde la misma retórica de poetas de hace 60 años, intentar integrar una realidad o un contexto, digamos, sociocultural que no nos pertenece, ¿no? Es muy curioso. De hecho, hay un filósofo aquí en Málaga, no es de Málaga. ¿En esta sala? No, en esta sala no está. A esta sala no vienen filósofos, Pablo. Que él, curiosamente, acuña el concepto de lo que él va a llamar, y que luego sí que penetra en las teorías estéticas, el extrañamiento. Ajá. Y con el extrañamiento, él, por ejemplo, alude a todo aquello dentro de cualquier corriente artística en un momento determinado que produce extrañamiento, naturalmente, es decir, que nos hace chocar de lleno con la realidad. Curiosamente, en el siglo XVII, XVI, etcétera, cuando vemos siempre los bodegones, los cuadros de flores, etcétera, eran generalmente no ejercicios como tal, lo que hoy en día llamaríamos artísticos, aunque curiosamente luego lo hemos considerado como artístico, sino algo puramente artesanal que hacían burgueses o cercanos a la burguesía para el consumo de la propia burguesía, que sería el equivalente a colgarlo en mi casa allí, que haya un cuadrito con flores y naranjas y todos felices. Así, ¿no? No lo quería decir, Pablo. No. ¿Tú crees que esa poesía de internet tiene esa similitud con esta, digamos, preponderancia o hegemonía de una clase burguesa acomodada que se puede permitir el lujo de, vamos a llamarlo, masturbarse artísticamente Estás hablando? comparando el formato tweet con un jarrón de porcelana o algo así. Casi, pero me vas pillando. Quizás sí, o un haiku también, ¿no? Sí, pequeños fetiches. Me interesa mucho esto del sistema de objetos para analizar culturalmente, porque creo que es algo que históricamente desde la historiografía se ha olvidado mucho, ¿no? Las prácticas cotidianas, la relación entre los seres humanos y los objetos, ¿no? Y os lo dejo para que... Yo creo que ha llegado el momento de sacar algún objeto, ¿no, Jesús? Porque está todo el mundo intrigado y no le están haciendo caso a Pablo, así que... Está hablando ya de los objetos, es buen momento. Sí. Vale, la idea es que cada uno de nosotros va a sacar un objeto semi-aleatorio y tú, bueno, pues a ver qué patchwork o qué uniones haces con ellos. Muy bien. ¿Prefieres a la vez o de uno en uno? Lo ideal sería a la vez, porque sería un patchwork idealmente. Vale, entonces creo que lo mejor es que cierres los ojos y te los ponemos delante, el público lo puede ver antes. Vale. Bueno, mi objeto, querido público, es este. El mío es este. Uno aquí. Bueno, no digo nada.
He oído el sonido de una caja de una plástico de pastillas, ¿no? Y que lo conoces bien, ¿no, Pablo? Estoy habituado. Son setas, me las ha pasado Blas. Bueno, puedes abrir los ojos. Todo tuyo. ¿Y exactamente tengo que trazarlo o hilvanarlo a alguna lectura o algo del libro? Puedes improvisar, porque está muy de moda lo de la improvisación esta temporada en Cornucopia, o sea, que es lo que quieras. Voy a leer algo igual, ¿no? Yo creo que sí. Los objetos fuertes están a la espera todavía. No te vamos a hacer spoiler. Los envases de comida forman una arquitectura involuntaria en el desorden de una casa. El desorden de una casa contribuye a potenciar estados depresivos. La relación entre objetos forma una red potencial en el espacio. Cualquier elemento que ahora inserte en esta página, tabla, multimedia, fuente gráfica o enlace, altera el cómputo de las imágenes o su diseño en relación con otros textos, cuerpos, el modo en que digiere lo hasta aquí leído. Una recadura o una pieza en este archivo temporal llamado patchwork. Al final, es lo que hacemos de la historia, un escritorio saturado de archivos fantasma, de datos que el usuario recupera a expensas del sistema, a expensas de versiones olvidadas de sí mismo. Algo así como derruir la abadía de Westminster para construir con sus fragmentos una nueva Disneylandia. Yo no sé qué clase de Disneylandia puedo construir con un vaso de agua, Bueno, depende de las pastillas un que te tomes. ibuprofeno y los auriculares. Es curioso como a veces las definiciones no se entienden bien, pero el ejemplo de derruir la abadía y construir Disneyland, ahí sí que entiendo perfectamente lo que es un patchwork. Es brillante. Yo intuyo que estáis de alguna forma atribuyéndome, digamos, las características de un poeta solipsista o algo así, ¿no? Aislamiento con los auriculares, la soledad del ibuprofeno, ¿no? Eso es una metáfora preciosa, la soledad del ibuprofeno. Cuidado, ¿eh? Anuncio. Muy bien, continuemos con las preguntas. Ahora vamos a pasar a otro término controvertido, ya que tenemos claro llegados hasta aquí lo de patchwork. Ahora deberíamos aclarar lo de poesía glitch, dentro de la cual entendemos que se puede insertar tu poesía ahora mismo. Eso es una estrategia de marketing que flipa. No, como la bandolera que lleva colgada, ¿eh? Exacto. Muy bien, pues... Esto es performance. Estas gafas no son de ver. No tienen cristales. No son de ver, son fake. De verdad. ¿En serio? ¿En serio? No, Joder. O sea, a mí no me mejora la vista, desde luego. Yo creo que ya hace un ratito con ella. Bueno, pues desnudo de las gafas, cuéntanos qué es exactamente el glitch para que nos ilustremos. Bueno, el glitch, el fenómeno glitch, sobre todo está muy insertado en la cultura del videojuego, pero al final ha pasado a la cultura popular en general como un elemento estético, pero en su origen es un error que congela la imagen en muchas ocasiones o simplemente pues hay una interferencia errónea ante los datos y se genera un fallo de imagen o una fragmentación del píxel. Pero la imagen es muy estética, son unos colorcitos muy bonitos que se forman en la pantalla, sobre todo colores primarios que se alternan de forma muy estética y se utiliza para la cultura, digamos, dentro de la cultura Vaporwave y ahora dentro de lo que es el trap también, que todos conoceréis, se utiliza mucho ese fenómeno estético, pero ya se utilizaba en los 90. Yo, si me permites el matiz, lo curioso del glitch es que en un videojuego no impide que el juego siga funcionando. Exacto, genera un efecto óptico chulísimo, pero tú puedes continuar con tu odisea volviendo en círculo a Pueblo Paleta. Así nacieron los Pokémon de distintos colores a los originales. Los shiny. Muy bien, entonces,
ahora que sabemos lo que es un glitch más o menos, quiero hacer referencia a otro autor que no es de Málaga, pero que sí que vive aquí en Málaga y que está estudiando mucho todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y con el glitch y tal, que es Vicente Luis Mora. Y él, me cae muy bien. A mí también, es un tipo muy simpático. Y él considera que el glitch de alguna manera es el auténtico lenguaje de la máquina, o al menos contempla esa posibilidad. Es, digamos, el grito, ¿no?, de la máquina, la exhalación de algún tipo de mensaje emotivo. Tú, en ese sentido... El carro, ¿no?, sería la sangre de la máquina, ¿no? Sí, entonces en ese sentido, considerando que es un grito o un desgarro, como quieras llamarlo, ¿crees que entonces las máquinas no son ya objeto, sino también sujeto y que se comunican con nosotros? Tenemos la paranoia de crear sujetos donde no los hay, entonces pues, probablemente dentro de esa dinámica al final acabe siendo un sujeto, ¿no? El sujeto es el que se enuncia como tal, ¿no? Y si consideramos eso una expresión de enunciación, ¿no? Al final es un acto enunciativo y la máquina sería el sujeto. O esa es la paranoia que queremos montarnos, ¿no? También es una forma de llegar a la alteridad, ¿no?, de poder conocer al otro. Yo lo pienso, ¿no? Si pensamos que hay una especie de... Bueno, esto es muy... Yo te la voy a devolver, ya consigo muy 20. Gaze, ¿no? O algo así. Yo ya consigo 20 seguidores más en Instagram, entonces te las devuelvo. Me parece la verdad que bastante interesante, sobre todo el concepto de la otredad, la alteridad, etcétera. Que por cierto, para a los que me interesara antes, el filósofo del que hablaba era Puelles. ¿Crees verdaderamente que existe la posibilidad de diálogo entre, digamos, cuando nos movemos en la alteridad? A ver, la posibilidad de diálogo en cierto sentido emana de una especie de insoportable sensación de monólogo, ¿no? Pero en ese sentido creo que la alteridad muchas veces es una construcción, pero una construcción para crear los mitos que nos puedan acercar al otro. Ese diálogo en ese sentido no termina, yo creo, de materializarse, y ahí es donde se pueden rastrear. En esa grieta donde no se produce el diálogo, ahí es donde está el fenomenológico real, ¿no? El acto estético en sí. Este discurso es un poco farragoso, yo creo. A mí me encanta. Además, hoy es día de lluvia. Sí. Se me farraga solo. Pero bueno, habiendo hablado de poesía y de glitch, yo creo que tenga la pregunta del millón. Entonces, ¿qué es? Quiero decir algo muy interesante a propósito de la idea de... Pero que sea más interesante de lo que... Le ha dado un glitch y ha reaccionado un poco tarde. A propósito de la idea esta de diálogo, ¿no? Y lo tomo porque tradicionalmente, desde la teoría literaria, un campo del que yo vengo, soy un poco friki en este sentido, tradicionalmente la novela se ha considerado como el género polifónico, ¿no? Y esto lo avala por la teoría de la novela de Bakhtin y todo esto. Y entonces vemos la novela como una suerte de diálogo en el cual la novela es el género dialógico porque es capaz de estructurar o dar forma a distintos discursos en un mismo discurso, en una misma textualidad, ¿no? Y entonces la novela por un lado sería género del diálogo y la poesía quedaría relegada al campo del territorio del monólogo perpetuo, ¿no? La poesía es el monólogo perpetuo. Pues yo aquí quería un poco matizar esta idea, ¿no? Problematizar con esta idea y ver que la poesía puede ser dialógica y puede insertar dentro de una misma textualidad distintas voces, y por eso creo que hay un solapado ahí de voces curiosas que he querido por lo menos transmitir. Entonces, para que yo me aclare, ¿te molesta que nos emparanoyemos con la idea de hablar con una máquina, pero tiene que haber diálogo hablando uno solo? Tiene que haberlo, sí. Que tú ten en cuenta que para los segundos existen pastillas, Pedro. Sí, es verdad. Y si no, unos auriculares y te hablan muy bien otra gente. Que uno nunca habla solo, y no estoy hablando de espiritismo, estoy hablando de relaciones temporales distintas en las que yo no soy yo hace 2 horas, entonces si yo intento rescatar la experiencia del yo hace un par de horas, ese yo ya no soy yo, entonces es un diálogo, ¿no? De alguna forma, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Es un poco loco? Bueno, yo creo que ya que os ha preguntado directamente a vosotros, deberíais intervenir alguno. O sea, estáis invitados todos, pero si no, pues iremos a por los organizadores de Irreconciliables. Es bello momento para decir que Cornucopia comenzó con Ángelo aquí en medio, con lo cual es muy bonito este día también.
y que dentro de no mucho continuará con Violeta. Sí, o sea, esto, vamos, vais a pasar todos por aquí. Y tú también que has pasado por aquí, o sea, estáis todos... No, pero es que lo sepa la gente que Jorge Villalobos estuvo aquí. Adelante. Creo que sería mejor poeta como robot, pero mejor persona como humano. Entonces estaría ahí en un territorio bastante dilemático. Pero bueno, no sé. Quizá al final humano por las personas que tengo cerca, ¿no? Siempre puedes tener un robot como un negro, piénsalo. Que quería leer un poema a propósito del tema este de los monólogos y los diálogos, porque en un poema doy voz a un Pokémon y entonces me interesaba sacarlo a colación. ¿Dices que Pokémon es en el poema o...? Sí, lo digo. Bueno, hay como una especie de pseudo epígrafe o una cita como un hashtag o algo así con el nombre del Pokémon, que es Ditto, y como es muy cool, pues también el nombre japonés. Con una cita además de Nintendo, que viene un poco a propósito, ¿no? Que dice todo lo que no hemos guardado puede perderse. Everything not safe will be lost. Y habla un poco de la memoria porque este Pokémon tiene una relación particular con la memoria. A partir de la memoria, de las imágenes que él va reteniendo, construye formas, ¿no? Entonces adopta formas de Pokémon anteriores que él ha digamos, almacenado en su memoria. Pero si no lo ha almacenado, pues se pueden perder estos datos y su forma queda un poco en un glitch, en un territorio fracturado, ¿no? Y dice: la memoria es todo un almacén molecular de las imágenes, o eso es lo primero que escuchamos desde el exterior de las probetas. Esa voz en off que se apelmaza sobre el vidrio y nos repite lo anterior. Y nos repite: somos todo aquello que ingerimos, mientras nuestros creadores nos insertan la experiencia de otros cuerpos en la database, y nuestros pliegues rosas logran estirarse a imagen y perfecto simulacro, porque somos el Pokémon del espejo y la procreación, porque somos toda forma rastreable en la Pokédex, bestiario virtual de los usuarios, porque somos fake o trampantojo de la célula. Con el tiempo regresamos hacia formas cada vez más inestables, regresamos como si en cualquier momento fueran a borrarnos. Nuestro cuerpo reorganiza la estructura de sus células para adoptar otras formas. Pero como intente transformarse en algo guiándose por los datos que tenga almacenados en la memoria, habrá detalles que se le escapen. Guardando. No apagues la consola. La memoria es una criba inexorable. Pues, para ir ya en breve rematando la tertulia, creo que tenemos que aclarar un concepto, y ya que hablabas de lo inexorable, ¿consideras que la poesía es un glitch del ser humano? Buah, qué preguntaza, chaval. Luego la puedes retuitear. @JesúsBaenace. No tengo Twitter, ¿eh? No tengo. Pero me lo haré solo para hacerlo. que sí creo que la poesía es un glitch del ser humano. La poesía es algo que paradójicamente intenta ser un acto comunicativo, pero en realidad ese acto comunicativo se produce en un terreno bastante deformante, ¿no? Que es una especie de espejo, como si fuera en este caso el papel, pero puede ser sobre cualquier otro medio. Y al final lo que hace, al escribir, lo que hace es duplica la figura del que quiere comunicar e incluso lo transmuta, ¿no? Entonces sí que puede ser un glitch en el sentido de que no tiene muy claro qué es, ¿no? Quiere ser un acto comunicativo, sin embargo llega hasta cimas incomprensibles o solo comprensibles desde su misma inmanenticidad, ¿no? Desde su misma imagen poética, ¿no? Solo es cierto dentro de los límites de su poeticidad.
Entonces, ¿qué tipo de comunicación, digamos, pragmática hay ahí, ¿no? Pero quiere también serlo, porque ahí está el debate de cuando la poesía se vuelve pragmática o política, ¿no? Y sin embargo fracasa finalmente, ¿no? Me parece muy interesante y antes, o sea, voy a darle pie a Pedro a que haga la cita del día, por eso yo solo voy a enunciar y él va a preguntar, porque él citará mejor que yo. Yo solo voy a citar a uno, él citará al otro. A mí esto me recuerda mucho a Gadamer. Me recuerda mucho a Gadamer, te voy a decir por qué. Porque hay un artículo que habla del juego del columpio, fíjate, ¿eh? O sea, bueno, el columpio de los dioses, ¿no? Pero él habla de que el juego es la forma de representación artística por excelencia, porque no tiene más finalidad que el juego en sí mismo. Y este concepto de poema me recuerda justamente a esta concepción, pero que no solo se rescata, digamos, en este artículo que está por ahí, sino que además precisamente las vanguardias, de las que hoy hemos hablado bastante, también recogen un poco esta idea. De hecho, hay algunos autores que fueron máximos exponentes, como el propio, además precisamente en Francia, con Artaud, el teatro balinés, etcétera, que era la representación del yo en un mundo que no tiene sentido excepto sí mismo. Entonces él, ahora, antes de que responda, tiene que hablarte del Homo Ludens, porque hoy no lo ha dicho. Bueno, ya sabéis los habituales que Jesús es forofo de Huizinga y desea que yo cite a Huizinga en cada tertulia. Seré yo. Y lo voy a hacer por contentarte, ¿sabes? Estoy pensando que el otro día comentando contigo decía que Huizinga pensaba que el juego era fundamental en el niño porque como toda la realidad y toda la cultura y toda la sociedad se mueve dentro de un campo de juego, el niño al jugar, por ejemplo, al pilla-pilla, al fútbol, lo que sea, lo que va comprendiendo es las reglas y esas reglas luego las va a extrapolar a la siguiente realidad, que es la realidad de ser adulto. Ahora los niños juegan menos en la calle. Entonces te pregunto si esas reglas de los juegos, en este caso de los videojuegos, siguen siendo útiles para la nueva sociedad. Buah, qué bien habéis reconducido la pregunta. Sí, la verdad es que ha quedado de puta madre, ¿eh, Jesús? Estamos asistiendo a un fenómeno estético curioso que es el del videojuego y resulta que lo que hace es reproducir no solo mitos del pasado muchas veces, sino que también lo que hace es plagiar ciertos itinerarios o formas de jugar o lúdicas que también tiene que ver con la tradición, ¿no? En cierto sentido podemos hacer una primera clasificación entre videojuegos lineales y videojuegos no lineales. Ahí hay una especie de criba que tiene que ver con la temporalidad, ¿no? Cómo se asume ese juego. Si ese juego es una prolongación, digamos, de una misma trama, al final es un juego... no sé dónde estoy. Otro glitch. Ahí tenéis el ibuprofeno. Bueno, si ese juego es prolongación de una trama ad infinitum, sería un juego lineal. Sin embargo, si sigue un itinerario de juego más disperso, ¿no? En el que puedes hacer distintas actividades, sería un videojuego no lineal. Y de hecho creo que menciono en el libro la palabra sandbox, que es videojuego, este tipo de videojuegos no lineales, donde la temporalidad es infinita y es abrumadora. Y en sí mismo como... No sé, estaba pensando también en juegos, digamos, manuales muy contemporáneos, como puede ser el cubo de Rubik, porque te permite ese juego con el color y los matices, y al mismo tiempo el cubo de Rubik, ¿no? Es una especie de no linealidad según cómo lo asumas, ¿no? Si puedes trazar distintos itinerarios o no hay un camino fijo para llegar a la armonía total de colores, ¿no? A mí me preocupa el tema por lo siguiente, porque hasta hace poco a mí me seguía pareciendo bien porque al igual que la gente se asustaba porque el público veía más películas que leer libros y en realidad no pasaba nada porque al fin y al cabo sigues aprendiendo narratividad y sigues aprendiendo cómo se construyen las historias y tal. Ha habido una fase del videojuego en que las historias están construidas narrativamente muchísimo mejor que los últimos libros que se han publicado. O sea, hay juegos que son brillantes. Pero a los niños ya no les interesa la parte del modo historia, sino que cada vez es más el online, competir, machacar cabezas. A no ser que se produzca un glitch en el niño, empieza a indagar en la historia porque se ha vuelto loco y le interese rescatar del pasado algo, ¿no? Pero en ese sentido creo que sí que refleja la competitividad, que es lo que primará en la sociedad, ¿no? Ser mejor que el otro y si puedes hacer trucos para que te den más dinero o mejores armas, mejor, ¿no? Sí, no voy a hacer un speech político aquí, pero
pero sí, desde luego. Yo iba a hablar de los recortes, no sé tú. Bien, sí, ¿no? Es broma. Lúdico también, ¿no? Es una actividad lúdica. Depende de quién lo mire. Y con ánimo de lucro, ¿no? Depende de aquí desde sujeto y objeto. El glitch, al fin y al cabo, es una forma de esperpento, ¿no? O sea, es como si España fuera el glitch de Europa y dentro de España se me ocurre que, por ejemplo, Murcia podría ser el glitch de España, ¿no? Esa es la pregunta. O sea, el último murciano... O sea, hoy lo que pasa es que hay más murcianos, así que no seremos tan incisivos. Pero el último murciano que estuvo aquí no supo responder. Que si Murcia es el glitch de España. Hostia. Oye, pero que... El resto de murcianos pueden apoyar, o sea, lo que queráis, ¿eh? Quiero que alguien del público responda. Bueno, hay más gente de Murcia entre el público. Aunque no lo parezca. Más de la que parece. Vaya, yo sí, había una mano por ahí. Vaya. Yo creo que no tengo claro si el glitch o el bug de España es esta conversación que estamos teniendo ahora. Pero... Acabas de ser refutado, Jaime. No lo sé. No, yo... Esa respuesta debería haber estado hace unos años en el gobierno, Pablo. Yo te votaría. Fíjate. Bien, bueno, pues yo creo que antes de que nos leas otro poema, creo que es el momento del objeto, ¿no, Pedro? Momento objeto. Momento objeto. Esto podría convertirse en una nueva tradición en cornucopia, o sea, cuidado. Bueno, depende. Puede ser el nuevo glitch de cornucopia. Depende de cómo salga. Molaría porque luego Gerardo sube todo a la red y molaría que hubiese algún glitch en medio de la entrevista y que la gente se pusiera a buscarlo viéndolo y eso. Pues es interesante, eso como el huevo de Pascua, ¿no? Sí, exacto. Efectivamente, para facilitarte la labor. Pero sobre todo para que no te aburras, tú sabes que... Yo, mientras buscamos el objeto, te voy a hacer otra pregunta que ha quedado por ahí en el aire y que teníamos pensada, que es que sorprende que tú, siendo un poeta que escribe tan cerca de las nuevas tecnologías, huyas, a diferencia de Cornucopia, de las redes sociales. Podéis etiquetarnos, no es spoiler ni nada. ¿Por qué huyes de las redes sociales? No es que huya, realmente estoy ahí, pero estoy como un poco voyeur, ¿no? Me gusta observar a modo de ventana muchos fenómenos y por eso no, tampoco es que dé mucho contenido, pero sí que recibo. Entonces soy bastante egoísta con internet en ese sentido. Sí. Vaya piedra milenaria. Esto sí que es un glitch. Este es uno, este es el otro. Se lo ponemos aquí. Todo tuyo. Esto es un juego, ¿eh? Esto es un juego increíble. Esto es un glitch de unos señores de hace 3 siglos que les dio por emular una práctica cultural que se daba al otro lado del territorio y bueno, pues a ver, esto es un manual también para una máquina, ¿no? En cierto sentido, pero una máquina virtual que sería el lenguaje, ¿no? Y para estudiar los procesos Buah, este me lo han mandado a mí muchas veces, ¿eh? Normal, si lo dirige uno de Salamanca no te lo van a mandar. Es que esta es de Julio Borrego, ¿no? Madre mía, gran profesor, ¿eh? Pero vaya, mi preferido es Chomsky, ¿eh? Ah, ese sí que sabe de gramática. Ostras, el árbol chomskiano de gramática generativa, ese es un poema increíble. Pero es un problema, no un poema. No es muy... Bueno, solamente hay algunos fonemas entre problema y poema. Bueno, pues yo creo que momentos de... Ah, bueno, la cruz, es verdad. Esto perdona. Momento cruz. La cruz no ha olvidado esta serie de objetos, no están olvidadas aquí. Por mucho moderneo que parezca que hay aquí, este tipo de objetos no se puede entender el presente
sin la existencia previa de este tipo de fetiches, ¿no? Y creo que o sea, en mi libro, en esto, ahora mismo voy a hablar de forma narcisista, se puede intuir que el sujeto hablante dentro del libro ha estado marcado por la educación católica, ¿no? Que ha recibido en un colegio concertado y todo eso, y como todavía esas imágenes se hilvanan, ¿no? De hecho, cuando dice la memoria es el programa de una ausencia, también podríamos decir que las divinidades son el programa de una ausencia, ¿no? Lo que nos falta aquí para trazar ese hilo, o esa relación, construimos una serie de criaturas divinas, ¿no? Ese patchwork ha sido muy, muy bueno, ¿eh? Pues llévanos hasta el poema, ¿no? Claro. ¿Cómo no? Ya que va siendo un gran autor, se puede permitir hablar de su libro, que quede constancia también en edición Gerardo, o sea, por un subtítulo. O sea, por primera vez Pablo Velasco habló de su libro en Cornucopia. Eso o sea, es. La voz es femenina aquí, no sé, por distorsionar un poco más el asunto. Estar sola era exceder el cómputo de imágenes por hora. Reordenar el mundo en bloques de ladrillo y toldos verdes. Ahora sueña con incinerarse para que alguien deposite sus cenizas en un bote de paprika. Sueña que ese alguien lo utiliza como condimento para un ramen. Una cruz de látex rosa flota sobre el hueco de la fila que ocupó en el patio de la escuela concertada. Todos sus datos reunidos hasta aquí estallan en vértices de tiempo, en este mix de bloque e imagen que queremos ordenar. Su resultado siempre es otro módulo de texto que rebota desde el QWERTY hasta la pantalla. Un exceso de volumen apabulla nuestros tímpanos, emerge desde una señal de ruido blanco, desde el surround, desde el susurro decreciente, casi bloques de tejido desuniéndose en un patchwork, casi bloques de MDMA ascendiendo a un paladar efervescente, casi bloques de yo también estuve allí, extinguiéndose en el córtex cerebral del intertiempo, casi bloques de recuerdas mejores contextos para gritar, extinguiéndose en la sala de espera de hospitales periféricos, extinguiéndose en la boca de neón de un sótano de videojuegos, en los rincones devastados de este cuadrilátero, en el espacio liso atemporal de este poema, hacia su origen o su punto de extinción, donde seamos las piezas de un tejido inasible, donde pese a todo es muy probable que ya ni tu voz sea una voz tras la puerta precintada del sonido. Bueno, pues para ir terminando y con el permiso de Pedro, voy a traer aquí a colación una cita que el otro día en una conferencia a la que asistimos él y yo me quedé con ganas de sacar, que hubo otro miembro de la universidad que dando la conferencia dijo que el concepto de persona es un jambo. Entonces yo me preguntaba si la literatura era un régimen, pero en este concepto, ¿vale? No era esa la pregunta, sino que... Hombre, tan complicado no, ya es muy tarde, sin cerveza no. Hace 2 semanas, pero tiene que ver, ¿eh? Es por eso por lo que he contado esta anécdota. Hace 2 semanas tuvimos una postertulia muy interesante, porque la tertulia lo fue aún más y os invito a verla. De Eduardo Guzmán. Bueno, en la postertulia, después de unas cuantas cervezas, Juan Ceiles, que es uno de los fundadores del Toro Celeste, que nos trae aquí, dijo, además de hablar de la figura del creador, dijo una cita, bueno, lo cito yo a él en esa conversación, con la cual me gustaría acabar sabiendo qué es lo que tú opinas. Porque después de un mensaje quizá que puede resultar frío, ¿no? Una humanidad tan tecnificada, tan robotizada o sistematizada, curiosamente, y en contraposición, lo que dijo Juan fue que la ciencia era la única capaz de garantizar que la verdad era temporal. Y desde entonces, 2 semanas después, sigo sin olvidarme, no solo de la gran conversación que tuvimos, sino en concreto de esa frase, además de otras tantas. Pero creo que está bien a colación porque... si el ser humano es un glitch del universo, o es la poesía ese glitch, o simplemente la verdad existe, es fría, pero si hay algo que precisamente garantiza que sea temporal en la forma de conocerla, en realidad quizá todavía pueda haber hasta esperanza, ¿no?
No te preocupes que es la última pregunta, Pablo. Yo pensaba que venía aquí a hablar de videojuegos y de juguetitos y eso, ¿no? Sí. Los juguetitos van después. Bueno. No sé si he entendido bien tu pregunta. Creo que podemos retomarlo con la idea de que los paradigmas científicos son el ejemplo más... Claro, cuanto más pillado parece que nos tienen, más temporal es la verdad. Eso es. Sí. Desde luego, sí, cuando dices la verdad es temporal, te refieres a lo precario que en realidad es un sistema, un paradigma científico o algo, en tanto que realmente es algo que tiene fecha de caducidad. Sí, pero tampoco sé si me corresponde a mí hablar de esto. ¿Cómo que no? No sé. Puedo decir cualquier barbaridad, desde luego, pero... Solo va a estar grabado. No sé, sí. También existe esa refutación en otras cosas. Hay esperanza, es la pregunta, Pablo. Hay esperanza, es decir, como cuando Obi-Wan abre R2D2 y le dice ayúdanos, Obi-Wan Kenobi, eres nuestra última esperanza. ¿Hay esperanza para la sociedad? ¿Podremos destruir la estrella de la muerte, Pablo? No sé si quiero ser yo quien responda a esa pregunta, pero sí, desde luego la esperanza habita en sí misma, en el discurso, pero que se vaya a materializar eso haría falta un gran error, un gran glitch, ¿no? Que lo produjera. Creo que sí, creo que si damos algún tipo de solución, esperanza, algo, sería totalmente azarosa y a veces puede que incluso respondiera a intereses bastante poco parecidos al resultado. Muy interesante. Como por ejemplo el azar, ¿no? Que no busca ningún tipo de teleología, ¿no? Es una finalidad en sí. Respondido tú has. Gracias. Gracias, maestro. Pues nada, si no tenéis ninguna pregunta más, si os parece bien pasamos al último objeto, pero ese no te lo vamos a dar nosotros, sino que te lo van a dar Ángelo y Violeta, ¿no? A ver si adivinas cuál es. No está en la mesa. ¿No está? Pues si no está ya... Te estábamos esperando. Todo vuestro. Pues nada, eso, este momento así oficial, que nos encanta, la has tenido delante todo el tiempo, que mira, lo hemos hecho con mucho cariño. Es así, pero lo hemos hecho con mucho cariño, es imperfecto. A mí me encanta esto. Pero es una galletita. Sí, una galletita y ligero para Ryanair. Ay, qué... Buah, qué detallazo. Qué detallazo. No, pero Me gusta mucho, de verdad. Enhorabuena, Pablo. Creo que... Prometo... Prometo no ponerlo para sostener la puerta. Bueno, como no... Lo pondré en un altar. Agradecer, por supuesto, a Pablo Velasco por la tertulia de hoy, que ha sido maravillosa, al público asistente como todos los lunes y sobre todo es una alegría ver que empezábamos a veces con 3-4 personas y ya casi se llena la sala. Gerardo ya no puede regañarnos, ¿ves? Te lo prometimos y lo prometido es deuda. Por supuesto, y como no, agradecer al Toro Celeste, a Fundación Unicaja, pero hoy en especial al Festival Irreconciliable, a Ángelo, a Violeta, a los cuales les deseamos una semana fantástica, como sabemos que va a ser. Abajo tenéis este programa donde encontraréis todas las actividades de este año, que no son pocas y que además son muy, muy, muy interesantes en diferentes lugares de Málaga. También, por supuesto, a Martín, que no nos hemos olvidado, que me parece que el diseño es suyo y se lo debemos a él, las redes sociales, etcétera. Y bueno, creo que, Pedro, no me reconcilio contigo, no voy a perdonártelo de haber llegado tarde, pero ya que ha sido por tu responsabilidad, creo que puedes, además de clausurar, anunciar quién viene la semana que viene o enseñar incluso, no sé. Gracias por el honor. Pues ya que hablas de llegar tarde, nuestros invitados de la semana que viene llegarán tarde, porque ya sabéis que tradicionalmente Cornucopia es los lunes, pero el próximo lunes va a ser martes, ¿vale?
Tendremos la cita en el Palomar de arriba, subimos una planta, y será el martes a las 8:30, ¿vale? Porque el lunes estamos en la Fundación Antonio Gala, donde será la primera presentación de los cuadernos mediterráneos. Así que espero que podáis asistir todos, son una gente muy divertida, vamos a seguir pasándolo bien. Y nada, por lo demás, muchísimas gracias a Pablo por su asistencia, porque ha sido tremendamente divertido. Gracias. Siempre nos gusta asignar a nuestros invitados una nominación, y creo que la tuya es la del poeta más friki que ha pasado por Cornucopia. Pero ha sido fantástico cómo consigues integrar ese conocimiento con la poesía. Gracias. Así que muchísimas gracias y esta es tu casa, vuelve pronto. Muchas gracias.